Muy bien, amigas y amigos, vamos a empezar esta cadenita base de 21 cadenitas, ¿ok? En este caso yo lo voy a hacer de 21 cadenitas, no tan apretadas. Ok, 21 y una cadeneta adicional. Ahora vamos a regresarnos con punto deslizado, ok. Fíjense, vamos a agarrar no la cadeneta de altura, sino la siguiente que tenemos acá y deslizamos, ok. Aquí está, súper fácil, tomando la hebra de atrás, ok. Genial. Entonces esto lo vamos a hacer hasta llegar hasta aquí, hasta el final, ok. ¿Qué es lo que estamos? ¿Por qué 21 cadenetas? Porque yo estoy agarrando la medida de esta, ¿viste? 18 centímetros, que es desde esta parte, ok, hasta aquí. Eso es lo que estamos tejiendo en este momento, toda esta cadeneta, y luego vamos a hacer la cadeneta, el tejido continuo hasta llegar a esta parte, ok. Entonces vamos a hacerlo en adelante, vamos a llegar hasta aquí y nos vemos en unos momenticos. Muy bien, entonces en lo que estamos llegando aquí al final, hacemos el último punto deslizado. Aquí está, una cadeneta de altura, correcto, giramos nuestro tejido y aquí vamos a empezar, ¿qué cosa? Vamos a empezar a agarrar una hebra de atrás, una de adelante, una hebra de atrás, una de adelante, una de atrás, una de adelante, ¿ok? Entonces fíjense, vamos a empezar con, sin ajustar mucho, con la hebra de atrás. Aquí está, miren, de este siguiente punto, la hebra de atrás nada más, ahí está. Agarramos y volvemos a deslizar. Del siguiente punto, la hebra de adelante, ahí está, y volvemos a deslizar, ¿correcto? El siguiente punto, aquí está, miren, siguiendo esa secuencia, la hebra de adelante, y deslizamos. Siguiente punto, la hebra de atrás, aquí la hebra de adelante, siguiente punto, intercalamos, ok. Genial, allí está. Muy bien, entonces vamos a hacer este procedimiento hasta llegar al final, hasta aquí, ok. Entonces en lo que lleguemos aquí nos vemos en un momentico. Ok, ya estamos llegando aquí al finalizar de la siguiente, ok. Vamos a agarrar la hebra de atrás, genial, y deslizamos y agarramos la hebra de adelante y deslizamos, ok. Ahí está. Hacemos ahora la cadeneta de altura y giramos nuestro tejido, ok. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? De igual manera, la hebra de atrás es la primera que vamos a agarrar, deslizamos la hebra de adelante, ok, aquí está, y deslizamos. Entonces vamos a hacer este procedimiento hasta dónde, hasta un total de 21 centímetros, ¿ves? Hasta que lleguemos aquí. Vamos a hacer todas estas vueltas hasta que lleguemos a 21 centímetros. ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué? Porque es la medida de mi mano. Mira, ¿ves? Aquí está. Si medimos mi mano aquí, aquí está, y la ponemos como si fuera un poco ajustadita, ya que la lana va a estirar. Mira, ¿ves? Ahí está, ahí me da
¿cuánto? 21 centímetros. Mira, ¿viste? Aquí está. Esta que está aquí. Entonces, vamos a hacer esta vuelta, ¿ok? Entonces, vamos a seguir tejiendo esto hasta que tengamos los 21 centímetros y nos vemos entonces en unos momentos, amigas y amigos. Cualquier duda, déjamelo aquí en los comentarios. Nos vemos. Muy bien, entonces ya estamos llegando aquí al final. Miren, la última vuelta. Deslizamos. Adelante. Atrás. Muy bien, aquí está, fíjense. Y aquí está la última. Deslizamos, ¿ok? Entonces fíjense hasta aquí, hasta donde hemos llegado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a girar, ¿ok? Vamos a sacar este que está acá. Giramos y vamos a empezar a coser. Ahora ya les voy a dar un detallito importante acá en este punto. Ok, amigas y amigos, ya al llegar a este punto vamos entonces a hacer este movimiento así, ponerlo aquí, y ustedes van eligiendo si quieren que el dedo quede más acá o aquí. Yo en mi caso lo voy a dejar hasta esta medida. Lo cierro aquí. Ok, aquí está bien, miren. Cierro aquí y voy a colocar una marquita. A ver. Voy a colocar una marquita en este punto. Aquí está. Ok, voy a colocar una marquita en este punto. Ahí está un marcador. Vuelvo a meter la mano. Allí está. Y vuelvo a meter una marquita en este punto. La manito. Y marcamos aquí. Espectacular. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que va a suceder aquí, amigas y amigos? Muy bien, amigas y amigos, después que hemos hecho la medida, ok, lo que vamos a hacer es que vamos a coser por toda la orilla, ok, punto por punto. Ok, vamos a coserlo así. Muy bien. Punto por punto. Genial. Entonces vamos a hacerlo así hasta que lleguemos al marcador y luego les doy otro detalle importante al llegar al marcadorcito, ¿ok? Muy bien, entonces como ya llegamos al puntico, al marcador, nos vamos a ir, amigas y amigos, por aquí abajito. Vamos a ir escondiendo la hebra, ¿ok? Entre la lana. Muy bien, vamos a ir escondiéndola. Ahí está. No se preocupen porque este es el lado revés, ¿ok? Eso lo vamos a voltear, no importa que quede un poco sobresalidito hacia acá. ¿Ok? Aquí está. Listo. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar ahora a tejer, a coser desde aquí, ¿ves? Aquí está. Vamos a darle varias vueltecitas aquí para que quede bien ajustadito. Muy bien. Ahí está, le damos varias vueltecitas. Queda ajustadito. Y perfecto. ¿Ves? Muy bien. Está quedando lindos, amigos, ¿no? Ahí está. Correcto. Entonces voy a terminar de coser y nos vemos en un momentico, ¿vale? Muy bien, amigas y amigos, entonces vamos a quitar. Aquí están los marcadores.
Genial, quitamos los marcadores acá y vamos a invertir. Muy bien, aquí está. ¿Ves? Entonces, vamos a meter nuestra manito aquí. Y aquí está, amigas y amigos. Qué preciosura ha quedado este mitón para el invierno. Recuerden, si ustedes quieren que quede más largo, eso va a depender de lo que ustedes vayan a querer, ¿ok? Entonces, espero les haya gustado bastante, ¿ok? Fíjense qué bonito ha quedado. También pueden poner ustedes la largura del mitón. Así que bueno, eso es todo por este video. Pásenla bien, espero que les haya gustado. Y también ustedes pueden agregarle aquí, amigas, una bandita como hasta aquí, ¿no? Pero a mí me gustó así porque así tengo mayor movilidad en el dedo, ¿ves? Para poder hacer cualquier cosa. Así que bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, déjenmelo aquí abajo en los comentarios y se los sabré responder con mucho cariño y aprecio. Recuerden seguirme en Instagram como Tejiendo con Wilson. Hasta una próxima oportunidad. Chao, bye.